Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos una noche más, ¿cierto?, para poder estudiar la palabra del Señor. Ya, y el día de hoy nos toca estudiar la palabra del Señor en Mateo capítulo 15. Ya, Mateo capítulo 15, vamos a estar, ¿cierto?, estudiando la palabra del Señor. Así que ahí te invito, ¿cierto?, a que puedas abrir tu mente, tu corazón, ¿cierto?, para poder recibir el consejo de la palabra del Señor. Y hoy día, ¿cierto?, lo que tenemos para compartir es lo que contamina realmente al hombre, ya la fe de la mujer cananea, Jesús sana a muchos y la alimentación de los 4.000. Amén. Así que vamos, ¿cierto?, a orar para poder comenzar este tiempo, ¿cierto?, de estudio bíblico, ¿cierto?, de reflexión en la palabra del Señor. Oramos al Señor Padre, te damos gracias por la vida, la salud. Gracias a Dios porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Amado Dios, y tus misericordias se renuevan cada día, cada mañana. Gracias a Dios por este tiempo que tú permites que nos conectemos en la noche, amado Dios, para poder estudiar un poquito más acerca de tu palabra. Señor, bendice este tiempo de enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mi querido amigo. Mateo capítulo 15 dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Bien, mi querido amigo, ¿cierto? Para empezar, vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, sobre lo que es la tradición, ¿cierto? La tradición y la palabra del Señor. Bien, muchas veces, ¿cierto?, nosotros vivimos un cristianismo, ¿cierto?, que está atado a muchas tradiciones, ¿ya? Si tú, por ejemplo, me dices: hay tradiciones dentro de la fe cristiana, y hay muchas tradiciones, hay muchas enseñanzas de hombres, ¿cierto?, que no están basadas ni fundamentadas en la palabra del Señor. Mira, por nombrarte solamente algunas tradiciones del tiempo actual. Hoy en día, ¿cierto?, en la Iglesia Católica, por ejemplo, los líderes religiosos que ellos tienen, los curas, los padres, los sacerdotes, ellos no se pueden casar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen una tradición de que para servir a Dios, ¿cierto?, tienen que ser hombres célibes, ¿ya? Y bueno, eso, si tú vas a la palabra del Señor, la palabra de Dios dice claramente en Primera de Timoteo capítulo 3, de que es necesario que los obispos, ¿cierto?, los pastores, los líderes de la iglesia sean hombres casados. Ellos, ¿cierto?, aquella iglesia, la iglesia católica, por no hacer caso a la palabra del Señor, hoy en día, ¿cierto?, se ven muchas cosas, ¿cierto?, mal, ¿cierto?, dentro del grupo de ellos. Otro tipo de tradición que hay hoy en día, ¿cierto?, es, por ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa, yo creo que a más de alguno le ha pasado que le han dicho: ¿se puede comer carne o no se puede comer carne? ¿Ya?
Y bueno, esta es una tradición muy antigua, ¿cierto? Antiguamente la gente decía, tú en Semana Santa no puedes ponerte a trabajar, no puedes levantar la voz, no puedes maestrear, ¿cierto? Tienes que comer pescado toda la semana, porque si tú, por ejemplo, comes carne o te haces un asado, esto es un pecado, ¿cierto? Porque es como que estuviera comiendo, ¿cierto? La carne de Cristo. Bueno, esa tradición no tiene ni un fundamento bíblico, no está basado en la palabra del Señor. La carne que nosotros realmente debemos evitar es el pecado, ¿ya? La obra de la carne, acá lo que Jesús mismo termina diciendo en esta sección, que es el adulterio, la mentira, la hechicería, la fornicación, el hurto, falso testimonio, esa es la carne que nosotros debemos evitar, ¿ya? Pero el que tú comas un asado o no en Semana Santa, eso no te va a hacer más santo ni más pecador, ¿ya? Hay otras tradiciones, por ejemplo, mira, son muchas las tradiciones, muchísimas. Por ejemplo, otra tradición que la gente le ora a los santos, ¿ya? Hay mucha gente, ¿cierto?, que dice, no, yo le oro a los santos porque ellos están más cerquita de Dios y ellos como están en comunicación directa con Dios, me van a conceder lo que yo les pido. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, ¿ya? Nosotros en la Biblia en ninguna parte encontramos de que las oraciones nuestras deben ser dirigidas a algún santo, a algún hombre que haya muerto, ¿cierto? Porque nosotros pensamos que está más cerca de Dios. No, en la Biblia lo que nosotros sí encontramos es que nosotros debemos pedir todas las cosas a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí nosotros lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Otra tradición, por ejemplo, que nosotros vemos en el día de hoy, el hacer manda, ¿cierto? Que la gente hace esas mandas, esos sacrificios, que va de rodillas, que muchas veces algunos hasta se golpean, ¿cierto? Se chicotean pensando de que así, torturando su cuerpo, van a recibir algo de Dios. Y si tú vas a la Biblia, tú eso no lo vas a encontrar, ¿ya? No vas a encontrar esa enseñanza de que nosotros debamos hacer manda, ni irnos de rodillas, ¿cierto? Hasta un templo, ni chicotearnos, poco menos vas a encontrar eso en la palabra, ¿me entiendes? Entonces, todas estas son tradiciones, los rezos, ¿ya? Por ejemplo, el rezo, ¿cierto? Que es una oración repetida, mecánica, eso en la Biblia tú no lo ves, ¿ya? De hecho, Jesús habló en contra de eso. Jesús, ¿cierto? El Señor dijo, tú cuando ores, ora a tu Padre en lo secreto y no hagas vanas repeticiones como hacen los gentiles. La gente del mundo, ¿cierto? Hace mantra, hace rezos repetidos, ¿cierto? Y todo el tema, pero nosotros cuando vamos a orar, nosotros conversamos con Dios, ¿ya? Nosotros hablamos con Dios, conversamos con Dios, abrimos nuestro corazón al Señor, ¿ya? Y es así como el Señor nos enseña a orar. El bautismo de niños, ¿ya? Es otra tradición que también le ha causado mucho daño al cristianismo, a la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, dentro de la tradición católica, ¿cierto? Cuando bautizan a los niños, la tradición católica cree de que si tú te bautizas, tú ya eres salvo, ¿ya? Y eso es un engaño. Es un engaño, ¿por qué? Porque de nada sirve bautizar una guagua, ¿cierto? Que no tiene conciencia de pecado, que no tiene fe, ¿cierto? Conciencia de haber creído en Jesucristo y que el día de mañana quizás ni siquiera vaya a la iglesia, ¿me entiendes? Entonces todas esas tradiciones, ¿cierto? Son engañosas, han causado daño al cristianismo, a la fe cristiana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el bautismo, ¿uno tiene que bautizarse? Claro que sí, pero cuando tú tengas conciencia, noción, ¿cierto? De quién es Jesús, de que tú quieres entregar tu vida al Señor, de que tú te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo, ahí obviamente tú te tienes que bautizar, pero bautizar a un niño, tú no vas a encontrar ni un texto bíblico que apoye, ¿cierto?, ese punto de vista. Bueno, todas estas tradiciones que te nombré son católicas, ¿ya? Ahora, nosotros los evangélicos tenemos tradiciones también y también tenemos algunas, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿cierto?, ir de visita a alguna iglesia. Bueno, yo nunca he ido de visita, ¿cierto?, para que me den el púlpito, ¿ya? Pero me ha tocado una vez, visité, ¿cierto?, la iglesia de un amigo y me acuerdo que se me acerca el pastor y me dice, oiga, pastor, mire, yo lo quería hacer predicar hoy día, pero usted no anda con terno, no anda con corbata, ¿cierto? Yo andaba así nomás, ¿cierto?, con polera y todo el tema.
y tampoco había ido a la iglesia para predicar, pues, precisamente. Yo le dije, no, pastor, no se preocupe, nada, no se haga, no se preocupe en nada, ¿ya? Yo vengo a escuchar la palabra simplemente y todo. Pero, por ejemplo, ¿quién nos dijo a nosotros de que para predicar en un púlpito tú necesitas usar un terno, una corbata? Obviamente, ¿cierto? Uno tampoco es que va a ir a predicar con chores y con hawaiana, ¿ya? Pero uno va bien presentado, ¿cierto? Pero en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, tú encuentras que los apóstoles dicen, oigan, vayan a predicar con terno y con corbata, ¿cierto? Tú eso no lo vas a encontrar, ni que vayan con vestiduras sagradas a predicar, tú eso no lo vas a encontrar. Otra tradición, por ejemplo, que tenemos nosotros, ¿cierto? Los cristianos evangélicos, es, por ejemplo, el tema de la vestimenta, ¿ya? En muchas iglesias, ¿cierto? A la hermana se le exige, ¿cierto? Mira, tú para ir a la iglesia, para subirte al púlpito, para levantar una oración, tú tienes que andar con falda, con tu pelo largo, no te tienes que maquillar, ¿cierto? No te tienes que pintar, no te puedes teñir el pelo, y todas esas cosas no tienen un fundamento bíblico. Todas esas cosas son tradiciones de hombre, ¿cierto? Que la gente cree que por tener una falda más larga, o por tener unas mangas largas, ¿cierto? En las blusas o en las camisas, o por dejarse crecer el pelo, las hermanas, y no teñirse el pelo, van a ser más santas. Pero eso no tiene fundamento bíblico, ¿ya? Nosotros en este tiempo igual tenemos, ¿cierto?, alguna de esas tradiciones, el gloria a Dios, por ejemplo, ¿ya? Mira, hay que dar gloria a Dios, claro que sí, nosotros en la iglesia damos gloria a Dios, claro que sí, pero mira, a mí me ha tocado participar en iglesias, ¿cierto? Donde, por ejemplo, un hermano dice, hermano, ayer, ¿cierto?, me asaltaron, demos gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. De repente, por ejemplo, otro hermano dice, hermano, quedé sin trabajo, demos gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, y a cada rato el gloria a Dios, pues, ¿ya? ¿Debemos dar gloria a Dios? Claro que sí. Pero muchas veces, ¿cierto?, eso de dar gloria a Dios a cada rato es simplemente una tradición que nosotros tenemos como cristianos, y debemos también pensar en estas cosas nosotros. Porque muchas veces, ¿cuál es la imagen, ¿cierto?, que nosotros le proyectamos a una persona que quizás viene recién llegando a la iglesia, y a cada rato estamos diciendo gloria a Dios, y cuando nos vamos sentando tenemos que pararnos de nuevo para dar gloria a Dios de nuevo, ¿cierto? Entonces la gente dice, estos están locos, ¿me entiendes? Esto, o sea, no nos entienden muchas veces, y nosotros tenemos que predicar el Evangelio de una forma que sea coherente también para las personas. Bueno, acá Jesús, ¿cierto?, en este texto bíblico de Mateo 15, se encuentra con esta situación. El Señor iba a comer con sus discípulos, ¿ya? Y van, ¿cierto?, los escribas y los fariseos, los religiosos de la época, y le dicen, oye, ¿por qué ustedes no se lavan las manos para comer? Bueno, ¿es bueno lavarse las manos? Obviamente, yo creo que cada uno de nosotros antes de comer nos lavamos las manos, ¿cierto? Y después nos servimos la comida. Pero nosotros no nos lavamos las manos pensando de que vamos a ser más santos por lavarnos las manos, ¿cierto? O que eso nos va a acercar más a Dios, o que si vamos a comer con las manos limpias vamos a ser más santificados. No, ¿cierto? Por un tema de higiene uno se va a lavar las manos, pero los escribas, los fariseos en esa época sí creían eso, de que si ellos se lavaban las manos, ¿cierto?, estaban más purificados porque comían los alimentos, ¿cierto?, con las manos limpias. A lo que Jesús le responde, ¿cierto?, y le dice, mira, o sea, no es así, ¿cierto? Eso son tradiciones humanas, son tradiciones de hombre, no están fundamentadas en la palabra, y ustedes dejan de cumplir con la ley de Dios por guardar las tradiciones, le dice el Señor. Y el Señor le pone un ejemplo, le dice, mira, en la ley de Moisés, ¿cierto?, en los 10 mandamientos está honra a tu padre y honra a tu madre, ¿cierto? Y ustedes, ¿cierto?, dicen, no, yo con todo lo que gane doy mi ofrenda al Señor y dejo de honrar a mi papá y a mi mamá. Y ustedes guardan una tradición en vez de guardar la palabra. Entonces el Señor los confronta a ellos. Y después el Señor les enseña y les dice, mira, lo que realmente a nosotros nos contamina, lo que realmente a nosotros nos ensucia, ¿cierto?, es la maldad, ¿cierto?, que puede salir de nuestra vida. Y el Señor dice que la maldad sale de nuestro corazón, ¿cierto? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Esto es lo que realmente a nosotros nos contamina.
no el no comer pescado en Semana Santa, el no comer carne en Semana Santa, no el no hablar fuerte en Semana Santa, no el venir a la iglesia con la falda más larga, ¿cierto? Nos va a hacer más santo ante Dios. Lo que realmente, ¿cierto?, a nosotros nos conecta con Dios y nos pone en sintonía con Dios y estamos bajo la bendición de Dios es cuando nosotros guardamos nuestro corazón, guardamos de nuestro corazón de la envidia, del rencor, de los malos deseos, de las pasiones de la carne. Cuando nosotros, ¿cierto?, guardamos nuestro corazón y no le damos rienda suelta al pecado que hay en nuestra vida y nosotros nos consagramos para Dios y si estamos luchando con algo, ¿cierto?, nos rendimos delante del Señor y le pedimos a Dios de que lo obre, limpie y purifique nuestro corazón. Eso es lo que realmente a nosotros nos limpia, ¿ya? Y nos deja estar bien con Dios. Pero las tradiciones de hombres, ¿cierto?, muchas veces han causado un daño a la iglesia más que una bendición, ¿ya? Así que mi hermano querido, ese es el primer punto. Seguimos en Mateo capítulo 15, en el versículo 21. Dice, la fe de la mujer cananea. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Acá la pregunta, ¿cierto?, que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿dónde buscamos ayuda cuando estamos pasando un problema o alguna situación difícil? ¿Ya? Hay mucha gente, ¿cierto?, que busca ayuda en un amigo, ¿cierto?, en el banco, en diferentes lugares, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un amigo que nunca nos va a fallar. Ya tenemos un Dios que es bueno, grande en amor, grande en misericordia. Y nosotros siempre, frente a cada situación que podamos vivir, ¿cierto?, difícil en nuestra vida, el mejor lugar para buscar ayuda es el Señor, ¿ya? Imagínate que nosotros tenemos la oportunidad de conversar con la persona más importante del universo, tan solamente cuando doblamos las rodillas y clamamos al Señor. Mucha gente, ¿cierto?, dice, no, para mí si conversara con el presidente, ¿cierto?, me va a resolver los problemas. No, si yo conversara con un empresario, me va a ayudar, ¿cierto? Si yo conociera a Farcas, dicen algunos, ¿cierto?, me puede cambiar la vida, ¿ya? Pero imagínate que nosotros podemos conversar con la persona más importante del universo y está, como dice un hermano, está al alcance de 30 centímetros, ¿cierto?, del suelo. Basta que doblemos nuestras rodillas, clamemos al Señor y Dios nos va a escuchar. Entonces, cuando nosotros pasamos por problemas, debemos recurrir al Señor. Acá dice la palabra, ¿cierto?, de que esta mujer va al Señor y empieza a clamar, empieza a pedir, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿ya? Y ¿por qué? ¿Qué situación había pasado? Dice que la hija estaba atormentada, ¿cierto?, por demonios, ¿ya? Ahora, los demonios estuvimos aprendiendo, ¿cierto?, que los demonios son ángeles que se rebelaron junto con Satanás y el único propósito que tienen es destruir la obra de Dios, es atacar a las personas, oponerse al evangelio, ¿cierto? Pero muchas veces los demonios no es que van a entrar en la vida de una persona, ¿cierto?, y por así, porque quisieron, no. Los demonios entran a la vida de las personas y atormentan a las personas porque las personas le abren un terreno al enemigo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué puerta la gente le abre al enemigo que muchas veces permiten que después los demonios lo atormenten? Yo no sé si tú has escuchado muchas veces los casos cuando los jóvenes se ponen en los liceos, en los colegios a jugar a la ouija, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, que se manifiesta algo, ocurre algo sobrenatural, ¿cierto? Y después los jóvenes, hay uno que queda medio raro, endemoniado, que se le dan vuelta los ojos y cosas así. Bueno, precisamente esas son puertas que la gente le abre. El tarot,
ya, la brujería, la hechicería, ir donde los médicos, ya, el practicar la adivinación, el leerte las cartas, leerte la mano, las drogas también, ¿cierto? Son puertas que la gente le abre a los demonios, ¿ya? Y después los demonios atormentan a las personas. Mira, yo hace un tiempo atrás, un par de meses atrás, conversaba con un joven acá de la población, ¿cierto? Y el joven me decía, pastor, me decía, yo ya estoy escuchando la voz del diablo todos los días en mi mente, en mi corazón, dice, porque me atormenta día y noche. Pero qué puerta le había abierto ese joven al enemigo. Este joven estaba muy metido en el tema de la droga, ¿ya? Y bueno, y después la gente, ¿cierto? Muchas veces se pueden producir hasta enfermedades, ¿cierto? Por causa de abrirle puerta al enemigo. Entonces, nosotros tenemos que ver qué puertas quizás, ¿cierto? La gente le abre al enemigo para que después el enemigo pueda atormentar sus vidas. Acá la joven, ¿cierto? Dice que era atormentada por demonios. Y la mujer clama por su hija, le dice, Señor, obra en mi hija, sana a mi hija, Señor, haga un milagro en mi hija, ¿cierto? Que está siendo atormentada por demonios. Y parece como que Jesús no la escucha, ¿cierto? Como que Jesús sigue de largo y no la toma en cuenta. Y quizás muchas veces nosotros no hemos sentido así, ya que hemos estado en una necesidad, en una situación difícil, hemos clamado al Señor y pareciera que de repente como que Jesús no nos escucha, ¿cierto? O que el Señor no nos contesta, o que Dios no está presente, o que nuestras oraciones no pasan del techo para arriba. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado así, pero esta mujer persistió, ¿ya? Persistió, y es lo que nosotros debemos hacer cuando oramos al Señor. Si nosotros realmente queremos algo, debemos persistir en la oración. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, de que debemos ser como la viuda porfiada, ¿cierto?, esa que toca y toca y toca y toca la puerta hasta que el juez, ¿cierto?, le hace justicia. Entonces esta mujer persistió y va donde el Señor, ¿cierto?, y le dice, Señor, mira, esta es la situación, hago un milagro en mi hija. Y el Señor le contesta y le dice, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y uno dice, oh, fue durísimo, ¿cierto?, lo que el Señor le dijo. ¿Te imaginas tú, va, ¿cierto?, no sé, donde el Señor, ¿cierto?, va a buscar ayuda a una iglesia y te dicen, no, mira, lo que está acá es bendición para nosotros, no es para los gentiles, no es para la gente de afuera? Y a cualquiera, ¿cierto?, cualquiera de nosotros, con el orgullo que tenemos, nos hubiéramos ofendido, ¿cierto? Hubiéramos dicho, no, o sea, ¿qué se cree esta persona que me trata de perrillo, que me cierra las puertas? No se supone que ayudan a todos, ¿cierto? Y bueno, pero esta mujer, ¿sabe?, en vez de generar más orgullo, esta mujer se humilló, ¿ya? Y le dice, sí, Señor, mira, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Esta mujer se humilló delante del Señor. Y la humildad, mi hermano, nos abre la puerta a la bendición. Dice la Biblia que Dios al humilde lo exalta, pero al altivo, al orgulloso, al soberbio, el Señor lo mira de lejos. Pero el Señor al humilde, ¿cierto?, lo exalta. Y esta mujer se humilla delante del Señor. Bueno, a todo esto, ¿por qué el Señor le dice el tema de los perrillos? Los judíos, mi hermano, a la gente que no era del pueblo judío, los judíos los trataban de cerdos, de perros, ¿cierto?, de gentiles. Y ellos eran muy despectivos con la gente que no pertenecía al pueblo escogido de Dios, ¿ya? Y eso tú lo puedes ver hasta hoy en día en la sociedad. Los judíos son muy cerrados y ellos, ¿cierto?, son muy despectivos muchas veces en su trato con la gente que no pertenece al pueblo de los judíos, del pueblo de Israel, ¿ya? Pero esta mujer, ¿cierto?, se humilla delante del Señor. Y acá el término perrillo, ya el término perrillo no era como un perro de la calle, ¿cierto?, que a uno le da lo mismo, sino que el término perrillo era como la mascota que tenía uno en la casa. Ya, ese era el término perrillo que ocupa el Señor, era como aquella mascota que está dentro de la casa. Entonces esta mujer se humilla y Dios le concede, ¿cierto?, el milagro. Ahora, mi hermano, cuando nosotros pasamos una necesidad, ya pasamos un problema, una situación difícil, ¿cuál debe ser nuestra actitud delante del Señor? Yo he conocido gente que dice, si Dios no me contesta la oración, yo me bajo del coro o yo me voy de la iglesia, ¿ya? Yo he conocido gente así, ¿cierto? Si Dios no contesta mi oración, yo voy a dejar de venir al culto, ¿ya? Y nosotros no podemos tener esa actitud ya con el Señor. Nosotros debemos con humildad pedirle, Señor, mira, te pido esto, obra en esta situación, te lo pido, por favor, Señor, glorifícate. Pero uno debe ser humilde delante del Señor. Uno, mi hermano, mira, debe tener un concepto claro de quién es, ¿ya?
Dice la Biblia que el cielo es el trono de Dios y la tierra donde Él posa sus pies. Nosotros no alcanzamos a ser ni siquiera polvo delante del Señor, mi hermano. Por eso nosotros debemos humillarnos delante del Señor, y Dios dice que Él está cercano a lo humilde y quebrantado del corazón, ¿ya? Entonces nosotros debemos tener eso claro. Ahora, ¿cuál era el propósito de los milagros que hacía el Señor, cierto? ¿Y qué provocaban estos milagros? Mira, el propósito de los milagros, cierto, era acreditar de que Jesús era el Mesías. Ese era el propósito de los milagros. ¿Y qué provocaban los milagros? Es que cuando la gente era sanada le contaba a otro, y lo otro se despertaba fe, ¿viste? Ellos decían, mira, Dios me sanó a mí y Dios te puede sanar a ti, y la gente corría donde Jesús para buscar una solución para su problema, ¿ya? Entonces esto es lo que provoca, ¿cierto?, el Señor. Yo recién leía ahí en los comentarios, ¿cierto?, una persona decía, mi hijo está en la droga. Bueno, yo te puedo decir, Dios a mí me sacó del vicio también, ya, Dios me sacó del estar metido en la droga, incursionando en la droga en mi adolescencia, y cuando uno, ¿cierto?, cuenta los testimonios de las cosas que ha hecho Dios, ¿cierto?, despierta la fe en las personas, y la gente dice, mira, si Dios lo transformó a él, Dios puede transformar también a mi hijo, Dios puede sanar a mi hija, Dios puede obrar en mi familia, Dios puede restaurar mi matrimonio, ¿cierto? Cuando nosotros contamos las cosas maravillosas que hace el Señor. Veamos ahora, mi hermano, Mateo capítulo 15, versículo 29. Jesús sana mucho, dice así, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que ya la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mi amigo querido, ¿qué es lo que motivaba a Jesús a sanar a los enfermos? ¿Sabes lo que motiva a Jesús a sanar a los enfermos? El amor, la compasión que Él tiene por nosotros. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Dios a nosotros nos ama, ¿ya? Y lo que lo motiva al Señor a sanar a un enfermo, a contestar una oración, a proveerte el pan de cada día, es porque Dios a nosotros nos ama y Dios se preocupa por nosotros, ¿ya? ¿Dios sigue sanando en este tiempo? Sí, Dios sigue sanando en este tiempo. Hoy en día, lamentablemente, hay algunas iglesias que han dejado de creer esto, ¿ya? Hay iglesias que tienen una doctrina que se conoce como cesacionista, ¿ya? ¿Qué dice esa doctrina? De que los dones del Espíritu cesaron cuando se terminó de escribir el canon bíblico en el tiempo de la iglesia primera, ¿ya? Pero eso no es verdad, ¿ya? Hoy en día Dios sigue sanando, los dones milagrosos del Espíritu siguen activos. Tú puedes leer, ¿cierto? No es una doctrina de hombre, es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Tú puedes leer Marcos capítulo 16 en la parte final que habla de la gran comisión. La palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen, En mi nombre echarán fuera demonios, dice Jesús, hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Nosotros podemos esperar que Dios se glorifique en nuestros ministerios con milagros, señales y maravillas. Mira, el tema de los milagros hoy en día, ¿cierto?, ha sido muy desacreditado también, porque también se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos hombres, muchos falsos predicadores que predican por dinero o que hacen milagros chantas, decimos acá en Chile nosotros, ¿cierto?, milagros falsos. Entonces, por eso el tema de los milagros muchas veces ha sido muy desacreditado y la gente ha dejado de creer muchas veces en lo que Dios puede hacer. Pero el que haya gente falsa, ¿cierto?, ocupando el nombre de Dios en vano, no quita lo verdadero, no quita de que muchas veces hay alguien enfermo, ¿cierto?, y oremos por esa persona en el nombre de Jesucristo y que el Señor la sane, porque el que hace la obra es Dios. Ya en nosotros yo como Jorge Riquelme, ¿cierto?, en mí no hay poder, ¿cierto?, si es que no obra el Espíritu Santo, ¿ya? Y en la vida tuya también, si tú eres un hijo de Dios, el que va a
sanar a un enfermo es el Señor. Si Dios hace un milagro, lo va a hacer el Señor, el poder del Espíritu Santo. Dios, por medio de tu vida, ¿cierto?, va a obrar en una vida, pero nosotros como personas naturales no tenemos poder. Somos quizá el instrumento que Dios va a usar para sanar a alguien, pero el que sana es el Señor. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Y Dios es un Dios poderoso, Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Ahora, ¿qué debemos hacer si nosotros estamos enfermos? Ya, la palabra del Señor a nosotros nos dice en Santiago capítulo 5, dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, para que vengan y oren, ¿cierto?, por su vida. Y la oración de fe salvará al enfermo, sanará al enfermo. Si alguien está enfermo, hermano, ¿cuál debe ser la actitud? Es pedir oración. Decir, ¿cierto?, a la iglesia: hermano, quiero que oren por mi vida, por mi salud, para que Dios me sane. Mira, a mí me ha tocado en oportunidades. Me acuerdo una vez por el tema de mi trabajo, ¿cierto? Estaba pero tan cansado, estaba reventado, ¿cierto? En el tema de mi trabajo estaba tan cansado y llegué al culto ya de esa forma y estaba adorando al Señor y todo. Y de repente un hermano, ¿cierto?, sintió de parte del Señor, no sé, fue, ¿cierto?, donde mí, me sacó para adelante y oró por mí, me ungió, ¿cierto? No me dijo nada más, no me profetizó ni nada, ¿cierto? Simplemente oró por mi vida: Señor, fortalécelos, llénalo con tu Espíritu Santo y todo. Y me acuerdo de que cuando terminó de orar el hermano, ¿cierto?, yo me levanté de la oración, pero me levanté fortalecido, bendecido, y era como que Dios, ¿cierto?, me sacó las pilas, las Durabel, ¿cierto?, estas que venden los chinos, y me puso las Duracell, las de verdad. Entonces, esas cosas las hace el Señor, mi hermano, ¿ya? Solamente Dios hace todas esas cosas. Entonces nosotros debemos seguir creyendo de que Dios sana en este tiempo. En algunas ocasiones Dios también va a decir que no, porque Dios es soberano y Dios sabe todas las cosas, el presente, el pasado, el futuro, y Dios en alguna oportunidad puede decir que no, y Dios va a seguir siendo Dios igual, ¿ya? Pero nosotros debemos seguir creyendo y predicando esto. Uno de los puntos que nosotros creemos como pentecostales son: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con poder, Cristo, ¿cierto?, santifica, y Cristo viene, ¿cierto? Y nosotros creemos en esto, que Cristo sana en este tiempo también. Veamos, hermano, la última historia, ¿ya? Mateo 15, versículo 32, alimentación de los 4.000. Dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlo en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los panes y los peces, dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todo, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Imagínate, acá la Biblia dice que como 4.000 personas, ¿cierto?, comieron, 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, quizás la cantidad de personas puede haber sido unas 12.000 personas, ¿cierto?, 10.000 personas, ¿cierto? Pero era totalmente grande la cantidad de personas que comió con este milagro. Mira, hay mucha gente que cuando lee esto en la palabra trata de buscar una explicación razonal, ¿ya? Y yo me he encontrado con gente, ¿cierto?, que dice: no, es que mira, quizás lo que sucedió ahí es que cada uno tenía su viandita, pero la tenía escondida, ¿cierto? Y como no quería sacarla para no darle a los demás, entonces todos andaban con la vianda escondida, pero cuando el Señor puso la bendición en los panes y los peces, ¿cierto?, ahí todos sacaron la vianda y por eso se multiplicó el alimento. Eso es una explicación natural humana. Nosotros creemos en un Dios de multiplicación, mi hermano, ¿ya? Para Dios no hay nada imposible, y eso es lo que tú necesitas creer y entender. Para Dios no hay nada imposible. Mira, en el tiempo del terremoto acá en Chile, año 2010, muchas iglesias salieron a repartir comida, a ayudar, a hacer diferentes obras sociales. Y yo me acuerdo de que en la iglesia que yo participaba en esos años, ¿cierto? Fueron el grupo de Dorca, el grupo de hermanas, fueron a dar alimentos, ¿cierto?, a Caleta Tumbe, ¿ya? Y ella
cuando llegaron con la olla, con comida, ellos fueron a repartir una cazuela. Se juntó pero una tremenda multitud de gente, ¿cierto? Y la hermana decían, pero ¿y de dónde vamos a sacar para darle a tanta gente? ¿Cierto? ¿De dónde vamos si trajimos carne, trajimos las papas, las cosas, pero no va a alcanzar porque hay mucha gente la que iba a buscar su plato de comida? Y entonces ellas pusieron la bendición solamente a la olla con comida y empezaron a repartir un plato, dos platos, tres platos, cuatro platos. Y al final toda la gente, ¿cierto? Se sirvió su plato con comida. Imagínate, mi hermano querido, que hasta sobró caldo de la sopa para poder darle a los perritos que andaban ahí también. Imagínate, ese es el Dios que nosotros creemos, ¿ya? Para algunos, no, es fantasía, ¿cierto? Para otros, los incrédulos, no, cuando me suceda yo voy a creer, dicen algunos. Pero nosotros hemos vivido esas cosas. Otro testimonio, un hermano un día estaba, ¿cierto?, sin gas, ¿ya? Sin gas en su casa, no tenían plata para comprar gas. Entonces estaban ahí, ¿cierto? Y había otras personas ahí y el hermano, ¿cierto?, dijo, yo voy a orar por el gas para que Dios multiplique el gas, ¿ya? Y la gente que estaba ahí le decía, no, ¿qué va a orar y todo? ¿Cómo va a hacer eso? Eso no va a pasar. Y él dijo, yo voy a orar para que Dios multiplique el gas. Él dijo, pero no oren ustedes, le dijo el hermano, porque ustedes no tienen fe. Y dice de que el hombre tomó el cilindro de gas, se puso a orar por el gas, le puso la bendición y el gas duró meses después, eso que estaba el cilindro vacío. Esas cosas, mi hermano querido, las hace el Señor. Dios lo sigue haciendo en este tiempo. Ya, obviamente son milagros, obras sobrenaturales del Señor. Tú eso también, ese mismo milagro tú lo puedes ver en el Antiguo Testamento. Ya, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice de que Elías, ¿cierto?, fue a la casa de una mujer y le dijo, ¿cierto?, que le proveyera, y si ella le proveía, la harina nunca le iba a faltar, ¿cierto?, en su tinaja, ¿cierto? Entonces la mujer preparó una torta de pan para Elías y Dios bendijo a esa mujer. Eliseo también hizo milagros de esa forma. El Señor hizo llover pan en el desierto, hizo dar carne al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, mi hermano querido, nosotros creemos en ese Dios que es un Dios de multiplicación, un Dios de milagro, un Dios sobrenatural. Pero hay mucha gente que ha dejado de creer en esto, ¿ya? Y hay mucha gente que dice, somos creyentes, pero son como creyentes incrédulos, ¿viste? Que no creen en los milagros del Señor. Que hay alguien enfermo, no, hermano, ya vaya a médico, ¿no? ¿Cierto? Bueno, de que hay que ir a médico, obviamente vamos a ir a médico, ¿cierto? Pero después de haber orado, por último, ¿cierto? Después de haber clamado al Señor, pedir la sanidad. Y bueno, si ya Dios no te quiere sanar, ¿cierto?, por medio de una oración, obviamente vas a médico y te toma el remedio y todo el tema, pero primero nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿cierto? Si pasamos un problema, una situación, lo primero que debemos hacer como hijos de Dios es clamar al Señor, ¿ya? Pero hoy en día hay mucha gente, ¿cierto?, que lucha con el tema de la fe y de la incredulidad, ¿ya? Así que, mi hermano querido, lo otro, ¿cierto? Mira, el Señor multiplicó los panes y los peces. Y para mucha gente, ¿cierto?, ellos ven la fe desde un punto de vista racional solamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con 3 panes y un par de peces? No se puede hacer nada. Esa es la fe racional. Pero la fe, ¿cierto?, la fe que confía en el Dios que ha creído, ¿cierto?, es una fe que ve lo sobrenatural, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto?, el Señor puso la bendición y se multiplicó de una manera tremenda. Hoy en día tú puedes decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer para el Señor? No tengo tanto tiempo, no tengo tanto dinero, no tengo tantos recursos, no tengo tantas cosas, pero ¿cuáles son tus panes y tus peces que tú puedes poner a disposición del reino? ¿Cierto? Quizás tú dices, Señor, mira, yo no estoy preparado para ser un pastor a tiempo completo, pero yo todos los días, ¿cierto?, te voy a dedicar 1 hora para entregar un mensaje de la palabra del Señor, hasta acá por TikTok, ¿cierto?, o por el live, o por Facebook, o todos los días voy a grabar un video evangelístico, un video que anime a la persona a acercarse al Señor. Y tú puedes decir, bueno, esos son tus panes y tus peces que tú puedes ofrecer al Señor. Y Dios puede tomar eso y puede sorprenderte, hermano, ¿ya? Dios te puede sorprender de una manera tremenda, ¿ya? Y puede ser que tú le puedes llegar hasta predicar a multitud, hermano.
ya acá por estas mismas redes sociales. Entonces, muchas veces nosotros, ¿cierto?, tenemos que tomar, ¿cierto?, los panes y los peces que Dios nos ha dado y disponerlos en las manos del Señor. Hay gente, ¿cierto?, que ocupa el Facebook o las redes sociales, ¿cierto?, para publicar solamente cosas así, no cosas malas, ¿cierto?, pero sí cosas secundarias, ¿ya? No son cosas malas, pero por último, hermano, un texto bíblico, ¿cierto? De repente un videíto cortito y diciendo, mira, Dios te ama, acércate a Dios a la iglesia, Dios te puede sanar, Dios tiene planes de bien para tu vida. Santifiquemos las redes, ¿cierto? Esos panes, esos peces, Dios los puede usar, mi hermano, para gran bendición, para tu vida espiritual, para bendecir a otro y para bendecir a tu iglesia también. Así que mi hermano querido, vamos a orar ya para entregar este tiempo, ¿cierto?, de estudio de la palabra. Y damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Así que, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que nosotros debemos ser libres de las tradiciones humanas que no están fundamentadas en la palabra del Señor. También que cuando pasamos un problema debemos buscar al Señor con humildad, ¿cierto?, para que Dios pueda obrar en nuestras necesidades. Aprendimos el día de hoy que Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros y que es cierto, el Señor también es un Dios sobrenatural, que Dios puede ocupar esos 2, 3, 4 panes y peces que tú tienes y Dios te puede sorprender con un milagro tremendo. Así que vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos aprender un poquito más de la palabra, Señor. Amado Dios, te pido, Dios mío, abre nuestro entendimiento cada día. Ayúdanos a tener fe, confianza en ti. Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder disponer, Señor, nuestro tiempo para poder servirte. Haznos libres, Dios mío, de las tradiciones que muchas veces son un impedimento para que el Evangelio siga creciendo. Señor, ayúdanos a tener fe, Señor, a que tú sigues siendo un Dios de milagros, sigues sanando a los enfermos. Padre, que nunca dejemos como iglesia de orar por los enfermos en los cultos, Señor. Padre, que nunca dejemos de orar por los enfermos, porque tú prometiste respaldar tu palabra. Señor, y si hay alguien enfermo, Dios mío, Padre, tócalo y sánalo para la gloria de tu nombre. Señor, bendito Dios, te damos gracias, Dios mío, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi querido amigo, que Dios te bendiga y nos estamos viendo el lunes. El lunes en la noche, ¿cierto? Vamos a tener nuestro otro live, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Muchas bendiciones. Nos vemos.